Para mí es un gusto siempre encontrarme aquí en Radio Nacional. He estado en otros programas invitados acá. Para mí es un gusto encontrarme acá. Como decía, las afecciones de la columna es algo muy pero muy frecuente. Casi todos hemos padecido de dolores en la columna por una causa o por otra, y a tal extremo que es una de las causas más frecuentes de ausencia al trabajo, de gastos para los ministerios de salud de las diferentes partes, para las personas como tal. Es una de las principales causas, hablando bien, de ausencia al trabajo o de las afecciones de dolor en el cuerpo. La principal causa de problemas de columna, y es una de las que a veces los pacientes terminan en el quirófano. Hoy en día ya no se utiliza tanto la cirugía, pero es una de las causas es las hernias del disco. Las hernias del disco, que son afecciones que muchos dicen que es el precio que tenemos que pagar los humanos por caminar en dos patas o erguidos y no caminar en cuatro. Porque la columna va a recibir mucho peso, claro. Y una de las cosas que tenemos nosotros son los discos intervertebrales, que son los que separan una vértebra de otra, y al mismo tiempo nos sirven para amortizar. Es como nuestro amortiguador del cuerpo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos discos tienden con mucha frecuencia a lesionarse. Ajá. Estos discos tienen un anillo fibroso que protege al núcleo pulposo, pero en ocasiones por un trauma, por un exceso de peso, por un gesto mal hecho, agacharnos inadecuadamente, querernos un poco de Tarzán, saltar, muchas causas puede haber, aunque hay muchos que realizan todo esto y no sufren afecciones, pero son cosas predisponentes que pueden llevarnos a una hernia del disco. Ya que a veces nosotros tenemos posturas o costumbres un poco de hacer ademanes o algunas cosas con el cuerpo. El peso normalmente hay, ¿cuál es el peso que se recomienda? Por ejemplo, en los Estados Unidos, ellos en cualquier centro de trabajo ellos te recomiendan que levantes hasta 40 libras nada más. O sea que lo que garantiza 20 kilos aproximadamente. Es lo que se garantiza. No quiere decir que uno no pueda levantar un poco más, pero tener precaución a la hora de hacerlo. Pero las afecciones en la columna normalmente se caracterizan, uno de los síntomas primeros que lo lleva es el dolor. Como decíamos, el dolor que puede ser un dolor localizado en la zona donde está la afección, y dolor que puede ser irradiado a uno de los miembros principalmente. ¿Cuál es lo más frecuente? La columna nosotros a veces la dividimos en tres: la columna cervical, la columna dorsal y la columna lumbar. Lo más frecuente, que es lo que vamos a ver, las lesiones o las afecciones, los dolores que se ven a nivel de la columna lumbar con irradiación hacia las piernas, o los dolores que nos dan a nivel del cuello con irradiación hacia los brazos. Aunque en ocasiones también en la columna lumbar en la dorsal se presentan dolores que se van a irradiar en el trayecto de toda la costilla o localizado en la parte donde tenemos una afección. Si en el caso de él, si él simplemente lo que tiene es un movimiento de postura, o como que se acomoda un poco por los hombros, puede estar mismo un poco con el agotamiento, con el cansancio, porque cuando hay afecciones, digamos, los que son típicos de las hernias dan dolores radiculares, podríamos decir. Como podemos decir, dolores transmitidos, ya sea hacia el lumbar, todo el nervio ciático, una de las piernas, aunque en ocasiones se puede ver en las dos con dolores, hormigueo, cosquilleo, comezón, hacia las piernas. Pero lo más frecuente es el dolor irradiado, más frecuente hacia una de las piernas, aunque a veces cuando las hernias haciendo la colección central se puede ver irradiación o tiene afectada los dos forámenes de salida, se puede ver hacia las dos piernas. En el caso de la cervical se puede ver el dolor localizado a nivel del cuello, irradiación occipital o irradiación hacia los brazos, con mucho agotamiento, hormigueo, cosquilleo. Esos son los síntomas fundamentales de lo que es la hernia. Hay un tipo de dolor en la columna que nosotros a veces no le prestamos mucha atención, no se le presta, y las consecuencias y la evolución que va llevando va mutilando y va poniendo al paciente, y a veces nos da manifestaciones parecidas a la de las hernias, que son las estenosis que se producen a nivel de los forámenes de salida de la columna o a nivel del mismo canal raquídeo, producto de la osteoartritis o las inflamaciones articulares a nivel de la columna. A veces tenemos un trauma por cualquier causa determinada, y se produce una inflamación de las partes articulares de la columna, o sea, las articulaciones facetarias, como se le llama en medicina, las facetas como tal.
y no se le presta mucha atención, y el dolor, la característica de este dolor que se diferencia del dolor radicular por las hernias es que el dolor es fijo, o si es en la columna lumbar es el dolor que te va a dar dolor lumbar característico, en la parte de ahí de la cintura, en las caderas, y si es a nivel del cuello te va a dar como un peso, una molestia a nivel del cuello. Es característico porque las ramas que se van afectadas son las ramas medianas de los nervios. Pero entonces este dolor es fijo, o sea, localizado en la zona. Esto es característico de las inflamaciones articulares o de la osteoartritis o inflamaciones facetarias, como se le llama, porque el dolor cuando es irradiado hacia una de las piernas o a uno de los brazos, entonces que nos hace pensar con mayor certeza que es consecuencia de una de las hernias. Estos dolores o estas inflamaciones articulares, cuando te van alterando lo que es la anatomía tanto del canal raquídeo como de los forámenes de la salida de la columna, entonces cuando ha avanzado, entonces sí, a veces te da compresión de las raíces y entonces simula o parece ser o tiende a confundirnos un poquito más con los dolores radiculares producto de las hernias. Y a veces nosotros a la inflamación de las articulaciones de la columna, o sea, la osteoartritis, no se le presta mucha atención y a largo plazo da mayores problemas que las mismas hernias del disco. No hay una causa dentro de esto bien definida para que se pueda producir este tipo de ganglión. Son inflamaciones, como usted muy bien lo explicaba, que se producen a nivel del drenaje, normalmente del líquido sinovial prácticamente, claro. Se encapsula. ¿Qué es lo que lo puede producir entre un paciente y otro? No haya una referencia como tal, pero cuando se produce, que no se producen con bastante frecuencia, no que todos los pacientes produzcan esto, pero para estadística es algo bien frecuente, pero es de fácil solución, no es un problema de difícil solución. A veces da un poquito molesto, el paciente que no le molesta mucho, pero por el orden estético a veces o por orden un poco funcional se operan y se resuelve esto inmediatamente.